Bueno, la segunda clase, bueno, que me toca dar es el bloqueo PENG. Bueno, ustedes son especialistas en bloqueo PENG, así que me da un poco de vergüenza hablar de este tema con ustedes. Eh, bueno, es un bloqueo analgésico. Y la primera pregunta que me surge es por qué usamos bloqueos analgésicos regionales. Fundamentalmente, obviamente, para disminuir el dolor postoperatorio, para disminuir también el consumo de AINES como de opioides, que este segundo punto es importante por el hecho de los pacientes que vamos a hacerles el bloqueo PAIN, que son pacientes ancianos con muchas comorbilidades y polimedicados, con todo lo que implica darles AINES y opioides. Entonces, tener un bloqueo que disminuya este punto me parece muy importante. Para, digamos, cadera se pueden usar muchos bloqueos. Puse ahí el bloqueo de la fascia ilíaca, el bloqueo femoral, el bloqueo PENG, que cumplen con estas dos premisas de disminuir el dolor postoperatorio, de disminuir el consumo de AINES como de opioides. Pero bueno, el bloqueo PENG tiene algunos beneficios por encima de, digamos, de estos dos, por ejemplo, de la fascia ilíaca y del femoral. En, para recordar, el bloqueo de la fascia ilíaca va a bloquear el nervio femoral, el cutáneo femoral lateral y el nervio obturador, digamos que es medio errático bloquearlo. El problema es que genera, digamos, debilidad del cuádriceps, sumado a que el nervio obturador es difícil de bloquear. Ahí hay dos puntos negativos. Y el bloqueo femoral, obviamente, nos quedamos cortos para inervar, digamos, para actuar sobre la inervación completa de la cadera, sumado a que también produce la debilidad del cuádriceps. Y el bloqueo PENG un poco es el que mayor rédito nos da, porque básicamente, bueno, ahora lo vamos a charlar por qué. Entonces, en los 5 puntos que puse del bloqueo PENG para charlar son la inervación de la cadera, cuál es su aplicación clínica, la técnica de bloqueo, las complicaciones que pueden llegar a haber y sus contraindicaciones. Bueno, la cadera tiene una inervación bastante compleja. La mayor parte de la sensibilidad o de la inervación sensitiva de la cadera está en la cápsula anterior, que no solo es, digamos, el sitio donde se produce el dolor en la mayoría de las patologías, sino que también, obviamente, como va a ser nuestro blanco para actuar. Porque, bueno, es donde se originan o la mayor parte de los dolores. Está dado por las ramas articulares de los nervios femoral, obturador y obturador accesorio. La cápsula posterior también está inervada por estos nervios que puse ahí, pero no tiene tanta relevancia desde el punto de vista sensitivo. Fundamentalmente, en este bloqueo se da, su principal indicación es en la fractura de cadera. Acá, bueno, puse el estudio que ustedes habían hecho, que bueno, se hizo en el IGA, que evaluaron el efecto analgésico del PENG en los pacientes con fracturas de cadera. Que lo hicieron, lo que hicieron fue, bueno, ustedes saben mejor que yo, evaluar el dolor previo al bloqueo y posterior al bloqueo a los 30 minutos y a las 10 horas. Y mostró una disminución significativa del dolor tanto a las 30 minutos como a las 10 horas. Esta segunda indicación, la artroplastia total de cadera, en algunos lados es un poco controvertido, pero este artículo que salió este año me pareció bastante interesante, porque lo que se hizo fue bastante bueno porque me aclaró bastantes cosas. En este estudio se tomaron varios pacientes que se le hicieron artroplastia total de cadera,
a todos se le hizo anestesia general y después, digamos, una vez que lo durmieron, le hicieron el bloqueo, a la mitad le hizo el bloqueo PENC más el cutáneo femoral lateral, y al otro grupo le hicieron el bloqueo de la fascia ilíaca. Y lo que hicieron fue, bueno, evaluar distintos puntos. Tanto el tiempo hasta la primera caminata, por ejemplo, el consumo de REMI intraoperatorio, las puntuaciones de dolor, la analgesia de rescate y la fuerza muscular. Y creo que también las náuseas y vómitos postoperatorios. ¿Qué es lo que ocurrió? Como, digamos, resumen, que a los que le hicieron el bloqueo PENC solamente fue beneficioso en cuanto al tiempo hasta la primera caminata, que disminuyó, es decir, se levantaron más rápido los que hicieron el bloqueo PENC, tuvieron un poco más de fuerza muscular y el grado de flexión de la cadera fue mayor en los que le hicieron el PENC. Pero, por ejemplo, en las puntuaciones de dolor no hubo diferencias, ni tampoco en el consumo de REMI intraoperatorio, ni náuseas, ni vómitos postoperatorios. Es decir que, digamos, si uno decide hacer el bloqueo PENC en una artroplastía total de cadera, que sepa que lo hacen no tanto para disminuir digamos, el dolor, sino para, por ejemplo, acortar el tiempo de la primera caminata y mejorar la fuerza muscular. Eh, bueno, es un estudio que estaba muy bueno, que los invito a leer. Bueno, en cuanto a la técnica de bloqueo, este es un bloqueo interfacial, es entre dos fascias, de manera que es un espacio, digamos, potencial o virtual que uno lo hace real de alguna manera cuando le inyecta el anestésico local y funciona como, digamos, un cinturón de transmisión del anestésico local. Se hace generalmente con un transductor, se puede hacer de los dos, convexo o lineal, dependiendo del peso del paciente. Si un paciente obeso, se va a necesitar seguramente el convex, y en pacientes más flaquitos con el lineal alcanza. Entonces lo que se hace es apoyarlo sobre la espina ilíaca anteroinferior. Si estás del lado derecho, se gira el transductor hacia la derecha, y si estás hacia el sentido horario, y si estás del lado izquierdo, en antihorario. Y lo que tenemos que ver son la rama púbica, acá, y el tendón del psoas, que acá lo puse con una imagen ecográfica. Se ve bastante bien. Y en general el volumen y la dosis que se utiliza son 30 mililitros de Lido al 1 más Bupi al 0,25. Esto brinda una analgesia de aproximadamente 10 horas de duración. En general lo hacemos de lateral a medial. Ahora más adelante vamos a ver el riesgo que tenemos de hacerlo de lateral a medial. Se puede hacer también de medial a lateral, teniendo en cuenta otros riesgos que podemos correr, y también se puede hacer fuera de plano. Bueno, este es una imagen que había sacado en la clínica. Ahí se ve bien el tendón del psoas y la rama púbica. Tener en cuenta que el bloqueo PENC no bloquea el nervio cutáneo femoral lateral, de manera que digamos, a saber, si hacemos el bloqueo PENC y el bloqueo cutáneo femoral lateral, sería una muy buena combinación para cubrir bien todo lo que es la región de la cadera. Es un nervio puramente sensitivo, el cutáneo femoral lateral, que es todo lo que es la cara externa del muslo, parte de la cara anteroexterna del muslo. Ahí puse cómo se ve. Tenemos el sartorio, y en el extremo lateral del sartorio vamos a tener bien esta imagen, con el nervio
cutáneo femoral lateral. Bueno, esto es lo que le decía de algunas de las complicaciones que podemos llegar a tener. Generalmente son muy pocas, pero son 2 o 3 cosas que hay que saber de las complicaciones. Si hacemos gran cantidad de volumen, podemos tener debilidad del cuádriceps porque bueno, podemos llegar a bloquear, podemos tener un bloqueo inadvertido del nervio femoral o de la fascia ilíaca. Y después podemos tener alguna lesión nerviosa si hacemos distintos abordajes. Si lo hacemos de lateral a medial, podemos lesionar el nervio cutáneo femoral lateral de forma inadvertida, y si lo hacemos de medial a lateral, podemos lesionar el nervio femoral. De manera que si lo hacemos fuera de plano, podríamos no tener estas complicaciones, digamos, como posibilidad, digamos, lo digo, de hacerlo fuera de plano. ¿Qué más? Bueno, y después, nada, las contraindicaciones que encontré en este estudio fueron la falta de cooperación del paciente, cuando no hay consentimiento, alergia al anestésico local, la infección del local sitio de punción, si tenemos una anatomía que está distorsionada, la coagulopatía y la anticoagulación. Pero en cuanto a la anticoagulación, un dato me pareció importante, que como es un bloqueo superficial e interfacial, en este artículo que les puse acá, plantea de que no es necesario suspender la anticoagulación, porque el riesgo digamos, de tener una complicación hemorrágica es muy, muy baja. Eh, Eso me pareció un dato importante. En algunos lados lo ponen como contraindicación, porque digamos, yo lo puse por eso, pero después, bueno, en este estudio un poco me lo aclaró. No, y después no mucho más de este bloqueo. Bueno, ahí tengo la bibliografía. No sé si quieren aportar algo, ustedes que han hecho el trabajo. No, perfecto. No hay mucho más tampoco. Así que muy bien el resumen y todo lo que dijiste. Bueno, no mucho más entonces. Nosotros lo hicimos igual. En el hospital ya casi no lo hacemos. Hola, hola, hola.